Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. El tema del terrorismo es un tema que es parte de las vidas de todos nosotros, particularmente después del 11 de septiembre del año 2001. En lo que es la lucha contra el terrorismo, han surgido una serie de personas que están caracterizadas por un estudio especial, que son las fuentes del terrorismo, qué es el terrorismo, qué es lo que es el terrorismo de Estado. Y en esta área, hoy nos honra tener con nosotros una persona que es posiblemente la cátedra en lo que es estos estudios, el doctor Danilo Lugo, PhD, quien se dedica a lo que es la prevención y la educación sobre el crimen organizado, y quien, el que quiera verlo en YouTube, puede ver una serie de charlas que él tiene sobre lo que es el terrorismo y el vínculo que hay en lo que es el lavado de dinero y el terrorismo. Bienvenido, doctor. Es un honor para nuestro programa tenerlo con nosotros. Bueno, muy amable, doctor, también, la verdad que sí. Doctor, esta combinación de abogado y justicia criminal y psicólogo criminalista es buena. Porque tenemos algunos puntos en común, pero tenemos también otros puntos divergentes, la verdad. No, yo creo que eso es lo que hace que nuestro sistema avance, porque hay espacio para tener nuestras opiniones y respetarnos mutuamente. No, lógico que sí. Doctor, antes de empezar con el tema de hoy del terrorismo, quería avanzar diciendo que en la última semana estamos en el tercer año de las ruedas de paz en lo que es la FARC en Colombia. Estamos hablando que España está solicitando de Cuba que Cuba entregue 3 miembros de la ETA, lo cual todavía está en vigor. Cuba está tratando de salir de lo que es el país, que es un patronizador de lo que es el terrorismo, y acaban de encontrar en Colombia un barco chino con un cargamento de armas o de balas hacia Cuba, y no hace mucho tiempo en Panamá incautaron otro barco que tenía, creo que hasta un avión metido adentro, con rumbo, creo que era hacia Corea. Este problema de lo que es el terrorismo, ¿hay alguna manera que empecemos por definirlo? Bueno, doctor, usted sabe claramente de que ese tema es el tema más caliente que existe hoy en día en el mundo entero. Nosotros en Estados Unidos, desafortunadamente, siempre vimos el terrorismo como algo ajeno a nuestro territorio. Ya no. Lo que pasaba en Yemen, lo que pasaba en otros países, en Birmania, en otras partes, pero no pasaba aquí. Recuerde que desde 1941, en Pearl Harbor, pues no había un acto terrorista en contra del territorio norteamericano. Pero el territorio continental americano nunca fue tocado por el terrorismo. Lo que nos pasó a nosotros el 11 de septiembre del 2001 fue el primer campanazo de alerta, pero la tragedia más grande que ha tenido este país, no natural, sino provocada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estábamos preparados para un atentado de terrorismo en nuestro propio continente, en nuestra propia ciudad, y mucho menos en Nueva York. Y mucho menos la capital del mundo, con símbolos norteamericanos como un avión de United, 2 aviones de American Airlines, con ciudadanos norteamericanos usados como misiles contra un sector financiero, el sector de defensa del Pentágono y la Casa Blanca. O sea, atacando de una vez con una precisión absolutamente milimétrica. En 40 segundos habían 5 aviones volando con los terroristas dentro. Eso es una preparación absolutamente increíble, de precisión y de muchos análisis y de mucho estudio. Doctor, usted ha hecho un estudio sobre esto, el cual invito a todo el que quiera que lo busque en lo que es YouTube, y vamos a poner, vamos a decir cómo lograrlo, pero le voy a pedir a nuestro superdirector Al que nos ponga las láminas que usted tiene en ese programa, y empecemos por lo que es el terrorismo y lo que pasó después de 9/11. Sí, pero yo no quiero alejarme tampoco de las preguntas que usted me habló de Colombia, me habló de Panamá, me habló de Cuba. Ahí tenemos la primera imagen de lo que es el terrorismo, y voy a pedir... Sí, ¿qué es realmente el terrorismo? Realmente definir terrorismo siempre fue difícil. ¿Qué es un acto de terror? Un acto de terrorismo organizado, pero también ¿cuál es el perfil del terrorista o de los grupos terroristas? ¿Qué es un Estado terrorista? En fin, todas esas definiciones son importantes hacerlas. Bien, vamos a la segunda imagen,
que habla de lo que es la resolución 1373, que fue enactada el día 28 de septiembre de 2001 y quizás nos ayuda a definir. Bueno, recuerde que las Naciones Unidas ya habían hecho algunos convenciones, la Convención de Palermo, por ejemplo, la Convención de Viena, la Convención de La Haya, donde siempre se habló del terrorismo. Sí. Pero después de los atentados de las Torres Gemelas, el Consejo de Seguridad se reunió en pleno y sacaron la resolución. Recuerde que las resoluciones de las Naciones Unidas no son leyes. Correcto. Sino que son resoluciones de cumplimiento obligado por los 193 países miembros. Pero, de los cuales Estados Unidos es firmante. Sí, tenemos desde Afganistán hasta Zimbabue en orden alfabético. Correcto. Pero muchos países se niegan a reconocer el terrorismo como un delito autónomo, y mucho menos el financiamiento del terrorismo, y mucho menos grupos en sus propios países que hacen terrorismo y no los denuncian, no los reconocen como tales. Entonces, ahí sí caemos en el caso de Cuba. Cuba está luchando hoy en día porque le quiten el mote de país que apoya el terrorismo. Bueno, yo creo que los hechos están... Bueno, por eso. Pero no quiero convertir esto en un programa de tipo político, ni que estamos en contra de él. Solamente estamos dando datos. Digamos que para entrar a la comunidad internacional, Cuba necesita que le quiten ese mote. País auspiciador, financiador o apoyador del terrorismo. Uno. Panamá, cuando ya se vio involucrado indirectamente, porque es un paso interoceánico, con un barco que viene de un país a otro y un país enemigo del mundo, como es Norcorea, con misiles a bordo, lo detiene. Y bueno, expliquen de qué es esto. No, que no llevan para reparación. ¿Reparación de dónde? No, de Cuba. No, que Cuba lo está mandando a que lo reparen. ¿Cómo así? Misiles y cosas así. Si ponemos la próxima imagen, se habla que hay ciertos protocolos que hay que seguir. Correcto. Entonces, las Naciones Unidas estaba siguiendo los protocolos. En las declaraciones siempre de terrorismo se fijaron protocolos. ¿Qué es realmente terrorista? O terrorismo como tal. Son grupos no convencionales que atacan a la población civil indefensa, que usan armas no convencionales para atacar a la población civil, que su, digamos, definición como tal para justificar actos de terrorismo es el poder económico, el poder político, desestabilizar un gobierno y ataques indiscriminados contra la población civil usando actos de crueldad, violación de los derechos humanos, genocidios, magnicidios, masacres, tráfico internacional de personas o niños que son reclutados a la fuerza para convertirlos en esclavos sexuales o para convertirlos en futuros mercenarios. Muchas de estas características yo creo que definen lo que está haciendo hoy en día ISIS, que nosotros vemos que le cortan las cabezas a la gente. Y no solamente eso, publican los videos ¿Y cuál para es que la gente tenga temor, miedo, terror de lo que es esto. ¿Y cuál es el fin? O sea, ¿qué piensan estos grupos? Arrodillar los gobiernos, arrodillar los territorios, arrodillar a la población civil. Lo que hizo Saddam Hussein, exterminó varias tribus de su propio país con armas químicas. Sí. Por eso fue declarado un país o un estado que aterrorizaba a su misma población. ¿Qué pasó entonces con Muammar al-Gaddafi en Libia? ¿Por qué la comunidad internacional lo persiguió hasta que fue aniquilado por su propio pueblo? Precisamente porque utilizaba una metodología de aterrorizar a su propia población para mantenerse en el poder. Y así tenemos muchos líderes mundiales que han sido, pues lógicamente, declarados entonces como terroristas. Sí. A la próxima imagen, y cuando usted habla del terrorismo, y espero que aquí, usted habla de lo que es el terrorismo psicológico. ¿Cuál es el terrorismo psicológico? Digamos que usted tiene un poder hoy en día muy grande, tiene Internet. Con Internet usted puede hacer muchísimas cosas. Y llegar a muchas personas. Entonces usted dice, mire, American Airlines no tiene computadora, se van a caer los aviones, hay 3, 4, 5 bombas en American Airlines. Para lógicamente, ante una palabra de esas, hay gente que lo cree y dice, no, eso es un tonto por ahí, un chiflado que está... Pero la grande población, o sea, los protocolos son detener todo el sistema, digamos, de aviación en este país. Se amenaza el secuestro de naves. Eso sí, el secuestro de aeronaves, trenes, autobuses, porque en España en hubo alta mar, en bombas en... Claro, en la estación de Atocha, ¿cuántos muertos hubo allí? Entonces se busca lo que es atacar lo que es el transporte masivo. Ataques masivos, todo lo que es infraestructura de un país, por decir algo. ¿Qué es la infraestructura? Por ejemplo, alguien llama a decir, mire, tengo contaminada el agua del condado de Dade, está envenenada. ¿Quién tomaría agua?
¿Será verdad? ¿Será mentira? Causa pánico. Pánico colectivo, aunque no sea verdad. Ya ese hecho de poner, hay gente que le da un infarto cardíaco, por ejemplo, otra persona que entra en angustia, depresión, ansiedad, todo ese tipo de cosas. Aquí hubo en Estados Unidos que en las compotas de niños encontraban vidrio molido. Y me recuerdo que también una malta que murió una persona. Una Pony Malta. ¿Se acuerda que venía procedente de Colombia? Una marca tan reconocida y confiable, y sin embargo, dentro de las cajas venían botellas con cocaína líquida. Aquí hubo varios muertos, aquí no he contado de él, yo no sé si te recuerdas, claro. Volvamos entonces a la próxima imagen donde usted habla de actos en contra de la humanidad. Estos son obviamente actos. Cuando se cataloga un delito de lesa humanidad, sí, es cuando ese delito o ese crimen o ese acto de terrorismo afecta a la población indefensa que no tiene cómo defenderse. Que ese es el usar la guerra bacteriológica. Exactamente, eso se llama lesa humanidad. Bien, y entonces usted habla también de una aclaración, de lesa humanidad son delitos que no prescriben nunca. Eso quiere decir que las personas que son causantes no se van a escapar de la ley si la ley llega a ellos. Es correcto. Hablemos entonces de los genocidios como pasaba en lugares en África, que tribus acababan con, o la gente en el poder acababan con ciertas es que es tribus. el terrorismo de Estado. Claro. El terrorismo de Estado es cuando tú tienes los tres poderes, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial en tus propias manos. Lo que está pasando hoy en Venezuela. En este momento, en Venezuela está, que casi que es declarado un Estado fallido, y un Estado que aterroriza a su gente. Doctor, ¿y quién determina eso? Eso lo determina el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, si en el Consejo de Seguridad de la ONU está sentado un país, que acuérdense que eso es por elección, ¿no? Claro. Que es un país terrorista. Pero es que Venezuela dice tiene que un delegado en el Consejo de Seguridad en este momento. Ellos ganaron el periodo. Claro. Entonces nunca van a votar en contra de ellos mismos. Entonces, hasta cierto punto, lo que estamos hablando es que son reglas que no podemos Es difícil enforzar. eso, pero entonces cuando tú tienes tres poderes y usted es el que dice, arrésteme en este y métale 30 años. Usted como presidente, ¿qué pasa? No, usemos el ejemplo de Hitler. Si Alemania está sentada en el Consejo de Seguridad, Hitler nunca hubiera cometido... Hitler hoy en día sería declarado un terrorista internacional. No, obviamente. Pero con el genocidio de 6 millones de judíos. Claro, pero si Alemania está sentada, dice usted 6, hay gente que dice que son muchos más. 10. Pero el punto es que si Alemania esté sentado en el Consejo de Seguridad, prohíbe que haya esa declaración. Entonces tenemos unos cuantos Hitlers en este momento. En este momento sí hay, claro que sí, por supuesto. Entonces, cuando analizamos estos delitos de lesa humanidad que no prescriben nunca, por eso se formó el Estatuto de Roma y que se convirtió después en la Corte Penal Internacional. Porque había la Corte Internacional de Justicia, que era para diferir problemas entre un país y otro país, cuestiones limítrofes, cosas así. Pero la Corte Penal Internacional se creó precisamente para que estados negligentes que no quieran o no puedan juzgar a estos personajes que son terroristas de Estado, entonces esa Corte los va a juzgar. No importa dónde estén ni cuántos años pasen. Por eso es importante aclarar el caso de Colombia que usted menciona ahora. Por supuesto. En que Colombia está negociando un tratado de paz sin contar con esos protocolos, sino que el mismo gobierno los está tratando de justificar y ha creado una ventana que se llama justicia transicional, donde incluso se declara el narcotráfico y el financiamiento de las FARC como un delito conexo y que pueda ser declarado como delito político. Lamentablemente hay una realidad que no podemos olvidar, que es que el pueblo colombiano ha estado en guerra por más de 50 años. Correcto. El pueblo colombiano necesita, se merece paz. Y entonces, en abstracto, nosotros podemos hablar de lo que es la justicia y que no se dé ningún tipo de tregua a las personas que son causantes de eso. Pero los que viven allá... Mire, lo que están negociando es la cúpula de la FARC. Correcto. La cúpula. Ahí no está negociando el guerrillero común, el que está en la selva, ni el reclutado, ni las niñas reclutadas que han sido violadas y que son el entretenimiento sexual de los comandantes guerrilleros. Esos no son los que están en la mesa. Los que están en la mesa son los que tienen las cuentas en Suiza, los que se han enriquecido. Según la revista Forbes, el grupo de las FARC es el multimillonario de todos los grupos terroristas en todo el mundo. Porque son delitos de inteligencia. Ellos tienen inteligencia, son los que tienen el carisma para hacerlo. Ellos tienen la capacidad de hacerlo. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde acá se acepta que un grupo terrorista además sea el cartel de las drogas más grandes del mundo? Porque ellos las producen en sus propios laboratorios, las comercializan, obtienen las ganancias y además
intimidan, extorsionan, chantajean, secuestran, matan y matan a la población civil, atacan a la población indígena con armas no convencionales, con minas quiebrapata, que eso está totalmente prescrito por las Naciones Unidas y condenado como un delito de En esa el manera. programa que usted tiene, que le sugiero a todo el mundo que vean, usted tiene unas cuantas imágenes de lo que hacen estas armas, que las bombas y eso a los niños y eso, que el que quiera enterarse puede hacerlo. Y le voy a pedir a nuestro director que ponga las próximas la próxima imagen, que tiene que ver con lo que es los actos en contra de la humanidad y el uso de la fuerza. Y esto sigue siendo las definiciones. Está el uso de explosivos, los ataques suicidas, que son muy comunes en el Medio Oriente. Es increíble. Recuerde que dentro de la mentalidad del terrorista está una dualidad, o sea, una doble personalidad. Bueno, el que va a ir al cielo, que es del Medio Oriente, creo que va a estar con 14 vírgenes. Los 72. Perdón, van al paraíso. Entonces, van al paraíso directo. O sea, hay que entender, después del 11 de septiembre, todas las agencias del gobierno norteamericano de inteligencia y de aplicación de la ley, hay que estudiar religión. No, entonces la única forma en que nosotros nos vamos a liberar es siendo religiosos. O nos vamos a aprender a rezar. No, señor, es que no entendíamos qué era lo que pasaba. No estábamos educados de la yihad. ¿Qué es realmente la yihad? No entendíamos por qué nosotros hemos declarado enemigos de los fundamentalistas islámicos. Pero es culpa de nosotros que hayamos ignorado eso. Sí, es culpa nuestra y tenemos que admitirlo. No es un resultado es culpa como lo admitió el FBI, como lo admitió la CIA con el 11 de septiembre. Había falta de comunicación entre las diferentes agencias. Sin embargo, hemos estado en guerra por 1000 años. Sí, por eso, pero esa parte no la conocíamos nosotros. No somos los impíos, que nosotros somos los pecadores y que ellos son los que tienen la razón. Entonces, cuando entendemos la base del islamismo, el fundamentalismo, y si usted conoce realmente que la Biblia, por ejemplo, en la cultura cristiana, fue proscrita durante muchos años porque la gente no la entendía, y si la entendía literalmente. Cuando usted habla de que Dios dio a su Hijo unigénito, antes de Juan 23. Y todo, sí. Entonces, esa parte, pero Juan 23 fue cuando se interpreta, por ejemplo, la Biblia como tal, usted ve que es un libro bien complicado de entender. Porque ¿cómo entiende usted que el Padre Celestial manda al Hijo para que lo sacrificen y con la sangre lave a todo el mundo de todos los pecados y todo el mundo quedó limpiecito y listo? Eso usted no lo entiende si no se lo explica a alguien que conozca la Biblia. Doctor, ellos tienen, permítame, doctor, el libro del Corán, son los versos que escribió el profeta Mahoma, o Mohamed, como sea llamado, Mahoma, 600 años después del nacimiento de Cristo, y lo interpretan literalmente. Y en ese libro, ¿qué es lo que dice? Que cuando yo sacrifico mi vida para proteger nuestra religión, nuestros símbolos, yo estoy ya prácticamente yendo al paraíso. Entonces, ¿qué hacen hoy los grupos terroristas, fundamentalistas? O sea, que son ya fanáticos religiosos, dan a sus propios niños y niñas para que le pongan un cinturón con una bomba y vuelvan a todo el mundo. Y se van para el cielo y salvan a toda su familia. Iba a dar un dato. En los Estados Unidos, en la población afroamericana, sobre todo en las prisiones, hay una gran conversión a lo que es el muslim, esta religión, y posiblemente el enemigo ya lo tengamos aquí porque son las personas que el Corán es lo que ellos creen. Claro. Y eso está pasando aquí. Así que ya no es una cuestión de que está pasando allá y que hay océano. Recuerde que hay una cosa, hay una diferencia entre hacer honor a un personaje, otra cosa es adorar el personaje y otra cosa es fanatizarse con el personaje. Igual nosotros tenemos grupos religiosos que son fundamentalistas y que se hacen matar por ellos también, igual, en todos los países. Pero estos grupos, cuando ellos estudian y ya se entregan, en Inglaterra tenemos muchachos nacidos en Inglaterra que se van para Siria, se van para Irak a formar parte del ISIS, a formar parte porque ellos creen que es lo que realmente les va a dar la reivindicación de una causa y los va a salvar. Doctor, entonces es difícil entender esa mentalidad. Háblame un poquitico, porque usted hace perfiles de las personas. ¿Podemos hacer un perfil de lo que es entre paréntesis, un terrorista? Bueno, realmente es muy difícil perfilar un criminal. Pero para nosotros hoy en día tenemos que entender realmente qué es un terrorista y cómo piensa un terrorista y cómo piensa
esa mente que está abierta a tener dos culturas. Después del 11 de septiembre nosotros aprendimos, por ejemplo, que las células de Al Qaeda durmientes vivían en Estados Unidos. Conseguían las licencias aquí en Fort Lauderdale en Estados para Unidos. manejar. Estudiaban, mandaban a sus hijos a la escuela, sí. Iban a las mezquitas, tenían una vida normal, solamente esperando la orden. ¿Qué quiere decir? Que la parte del cerebro o de la mente principal de ellos, del 70%, es ser terrorista. Pero ese otro 30%, ser un ciudadano normal. Que todo el mundo, sí. Tienen un gran carisma, tienen una gran capacidad oratoria, tienen una gran capacidad de interactuar con otras personas y convencerlas de que lo que ellos dicen es verdad. Adoctrinamiento se llama ello. Esa es una principal característica. Otra es nunca dejarse percibir como ese personaje siniestro que hay detrás, con una mentalidad de yo doy mi vida por mi causa y a mí no me importa la vida de los demás ni el acto que yo lleve. Pero esos son dos personas. Son entonces. dos personalidades, eso es una dualidad de personalidad. Entonces es difícil de detectar eso. Muy difícil, por eso es que el terrorista es absolutamente, prácticamente se camufla en cualquier parte de la sociedad. Porque ese puede ser la persona que va al colegio los hijos y van a los meetings de los Totalmente. padres. Entonces hay que definir quién es el que manda y quién es el que obedece. Generalmente el que manda tiene un poder jerárquico de convencimiento, de adoctrinamiento y de fanatismo religioso. El que ejecuta la orden tiene una mentalidad débil, tiene un carácter débil, generalmente una persona frustrada y está dispuesta a cumplir la orden en el momento en que se le mande y como se manda. O sea, ellos tienen una mentalidad, o muero o mato y muero al mismo tiempo. Pero entonces, y no me importa. No tendrían trabajos que estarían en posiciones donde están mandando a personas, serían personas con... No, es que hay dos. Sí, no, yo estoy hablando de los dos. El líder no, el líder puede ser presidente del Lions Club. Correcto, sí, sí. Y ese nunca se va a hacer un acto terrorista el mismo, a no ser que llegue el momento en que él reciba la orden divina o del... Entonces hay una cierta jerarquía. Hay jerarquías. Y eso se ha estudiado y viene del Medio Oriente. Recuerde que las culturas del Medio Oriente son quizás las más antiguas del mundo como culturas. Sí. Estas culturas arábigas. Y la base de ellos es cumplir, porque ellos fueron esclavizados durante muchísimo tiempo. Y un esclavo nunca... Entonces es una mentalidad que está correcto. Que es moldeable, que es manejable. Y siempre son los grandes líderes, los maestros o los sacerdotes, digamos el equivalente para nuestra religión occidental, los que son los que generan las ideas, los que determinan los blancos, y los que hacen y le mandan al ejecutador que nunca va a discutir una orden. Porque estas son personas que están entrenadas en las mejores universidades de aquí. Correcto que sí. Entonces ahí es donde está el peligro. ¿Cómo identificarlos en nuestra sociedad? Si se camuflan como el camaleón de todos los colores, de todas las tendencias, de todos los estratos de una sociedad. Es muy difícil entonces determinar. Lo que sí podemos es dar algunos tips. En los vecindarios, por ejemplo, de clase media, clase alta o clase popular obrera. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo hacen? Cuando usted nota que una persona cada 4 o 5 horas tiene un esterito de brazo y se va a poner a donde está la mezquita principal, ese es un fanático religioso. Sin embargo, nuestra primera enmienda protege el derecho a... No es que porque rezar ya uno pantalón, no porque tenga un velo o porque use un turbante o porque use... Que eso fue lo que pasó de Petróleo. Todo el mundo tenía terror de montarse un avión cuando vio una mujer con un velo o un hombre con un turbante. Yo quisiera porque lo identificaban inmediatamente. Doctor, yo quisiera... Pero no es así. Y no es el mensaje que queremos mandar en este programa. En el poquito tiempo que nos queda, yo quisiera que nuestro director presente las fotos, pero rápido, de una manera rápida, porque la primera que tenemos es la del vuelo del Pan Am 103 en el año 88. Eso fue un acto terrorista, ¿eh? Claro, fueron 2 terroristas especializados. Ahora está... Mandado por Muammar el-Gaddafi. Está el 11 de septiembre y ahí vemos las torres. Y ahora vienen las últimas imágenes que usted... mire esa del avión. ¿Eso es un montaje o eso fue una foto que se tomó? Yo pienso que eso sí fue un montaje, porque no se alcanza a ver en ningún momento, la verdad, porque lo que se tiene, porque las cámaras de televisión no estaban preparadas. Claro. El segundo avión sí fue real. No sé si es el segundo avión. Pero ahora veamos esta. Ahí... Ese fue el avión que cayó en Pensilvania, ¿no? ¿Qué hubiera pasado realmente? Si para ahí era para donde iba. Para ahí iba. Y esta última foto que tenemos aquí es una foto que es de verdad.
ese muchacho está sacándole una foto y no está viendo lo que va a pasarle en una cuestión de segundos, y él manda, usted me explicó, esa foto se mandó a sus familiares en Chile. Eso es lo que cuando montaron esa foto, uno decía, bueno, ¿y cómo hizo él si él murió en las Torres Gemelas? Murió, pero es que la torre no ardió de una vez inmediatamente. Hubo el choque primero y luego la conflagración. Ese es el tipo. Él tuvo tiempo de mandar esa foto por su teléfono celular. Ese es el tipo de foto que nos deja a nosotros incrédulos, porque los que hemos estado en Nueva York no sabemos lo fácil que sería el acabar con nuestras vidas. Nos quedan 3 minutos, doctor, y espero que esta sea la primera de muchas veces que usted comparta con nosotros. Yo pienso que hay una cosa muy importante. El pueblo norteamericano, o sea, nosotros, la gente común, el ciudadano normal, no está educado para prevenir el delito. Y un delito como este, que es un delito de alto perfil. ¿Cuántos terroristas potenciales tenemos nosotros? Gente resentida con el sistema. Muchas. Gente con problemas de identidad. Gente que potencialmente puede ser un asesino en cualquier momento, simplemente porque se le atravesó el carro, simplemente porque alguien le pitó atrás. Está dentro de todo. Simplemente en una autopista. Es que ya hemos tenido casos. Sí. Porque tú le prendes las luces para que pase rápido, alguien te prende las luces. El tipo frena, le da un choque y se va con una pistola y lo mata. O sea, así tenemos la potencialidad del criminal que no conocemos que hay dentro de nosotros. Doctor, usted detecta el problema en el minuto y pico que nos quedan. ¿Qué hacemos? Yo pienso que hay que integrar más a la comunidad con los servicios de investigación criminal, educar un poco más a los niños en las escuelas. El bullying es parte de un terrorismo psicológico. Bueno, ahí estamos. Quizás estoy sobredimensionando esto, claro, ¿no? Pero ahí empiezan. Uno que va contra el débil, le roba, lo golpea, lo humilla. Que está en todos los colegios. Entonces, esos son los potenciales criminales del futuro. Doctor, quiero darle las gracias a Kerry, a Ricardo, a John, a Mike, a Marcos, a su asistente y a nuestro superdirector Al, y los últimos 30 segundos son suyos. Muchas gracias. Bueno, no, yo quisiera mandar un mensaje muy especial. Primero, gracias a usted, doctor, por tenerme aquí en su programa, porque un honor para mí. Nuestro objetivo es la prevención del crimen y el crimen organizado. No hablamos del lavado de dinero, no hablamos del financiamiento del terrorismo. Si Dios quiere, vendrá otra vez. Tenemos muchos temas que hablar, pero ya la verdad que quiero decir que el Canal 17, el canal público, pues ese es precisamente el propósito. Prevenir, educar y dejar un mensaje positivo para la comunidad. Doctor, muchas gracias. Usted es la cátedra en esto y espero que considere regresar aquí a estar con nosotros y hasta la semana que viene, que tengan una buena semana. Muy bien.